Bien, en esta oportunidad vamos a crear un list view, pero sus componentes los vamos a modificar, bien, ya que no vamos a cargar un list view por defecto, como lo explicamos en el primer video, ¿cierto? O en uno de los primeros videos cuando cargábamos un list view por defecto. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es hacer una aplicación muy similar a lo de que hace Gmail, en donde Gmail nos entrega una lista de componentes, ¿cierto? Una lista de resultados, pero al lado izquierdo hay un círculo, ¿cierto? Con una letra. Entonces vamos a tratar de representar esa estructura en nuestra demo, ¿bien? Para poder hacer eso vamos a explicar primero el manejo de formas, porque obviamente vamos a necesitar un círculo, ¿bien? Y esos círculos nosotros los podemos crear en Android Studio, ¿bien? Entonces vamos a ir a nuestro drawable, ¿bien? Acá, nuevo, y vamos a crear un drawable resource file, ¿bien? El nombre del archivo se va a llamar círculo, ¿bien? Y círculo para el contacto, ¿bien? Ok. Y principalmente eso, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a cambiar la forma a shape, ¿bien? Ya que lo que vamos a hacer en esta oportunidad, vamos a crear una figura, ¿bien? Esta figura, ¿bien? En este caso va a ser un óvalo, ¿bien? Y esta figura va a tener ciertas propiedades. Primero, lo que vamos a tener es un tamaño, ¿bien? Vamos a definirle un tamaño a nuestra figura, cuya altura va a ser de unos 48 dp, ¿bien? Y una anchura, ¿cierto? Un width que va a ser también de 48 dp, ¿bien? Ahí está, y cerramos el tamaño, ¿bien? Lo otro que vamos a tener en este caso es un solid, ¿bien? Que le vamos a definir un color, en este caso, ¿bien? Y este color puede ser un primary dark, por ejemplo, así, y ya ahí nos genera nuestro círculo, ¿cierto? Asociado. Si quisiéramos, por ejemplo, un color distinto, ¿bien? Tendríamos que, en el fondo, buscar un color, a lo mejor no es un azul tan oscuro, sino que a lo mejor eh, un azul más clarito, y para eso recuerden que podemos ir a la estructura de buscar, ¿cierto?, el color adecuado, o lo podemos dejar de esa manera, ¿bien? Entonces ahí va a depender de nosotros en realidad, ¿bien? Por otra parte, esto es opcional después, pero esos son como los elementos básicos si nosotros quisiéramos generar un círculo, pero podríamos generar también en este caso un gradiente, ¿bien? En donde podemos definir un color, ¿bien? Un center color, un color al centro, un color al inicio, un color al final, y podríamos poner, por poner un ejemplo, un accent, ¿bien? Cerramos el gradiente y vamos a tener esa estructura, ¿bien? Ahora, si el color quisiéramos, en este caso, el color primario, ¿bien? Tendríamos un degradado de esa manera. Ahora, dentro del gradiente podríamos colocar más colores, ¿cierto? Por ejemplo, el color acentuado, y al final podría ser un end color, ¿bien? Un color blanco, por ejemplo, ¿bien? Pero como les menciono, ¿verdad? Esto es opcional, ¿bien? O sea, va a depender mucho del objetivo que nosotros queramos y los colores que nosotros representemos. Si lo quisiéramos dejar simplemente de esa manera, eh, básicamente lo podríamos hacer, ¿bien? De esa manera. Si quisiéramos en este caso ir al values en donde dice colors, acá podríamos nosotros también ver qué color va a ser el indicado. Si quisiéramos, por ejemplo, un verde, pero sin cambiar la estructura, ¿cierto?, de lo que nosotros esperamos, podría ser ese verde, lo podríamos copiar, ¿bien? Lo cancelamos, ¿bien? Vamos a nuestro shape, ¿bien? Y acá, en vez de poner este color sólido, podríamos definirlo de un color verde, ¿cierto? Le colocamos el gato y ahí ya tenemos nuestro color, ¿bien? Entonces este elemento después nosotros tendríamos que ver la forma de colocarle, ¿cierto?, acá la letra dependiendo del contacto, de las iniciales del contacto, ¿bien? Entonces esa es una primera parte que tendríamos que manejar si quisiéramos trabajar de esa manera. Ahora,
Por otra parte, como nosotros vamos a construir un linear layout, ese linear layout debe tener, en este caso, una estructura, su propio layout, ¿bien? Cada ítem. Y básicamente esa estructura debería estar conformado, si nosotros nos fijamos en Gmail, ¿cierto? Debería tener un círculo y al ladito debería tener un texto asociado, ¿bien? Entonces para eso lo que nosotros tendríamos que hacer es implementar aquí un recurso de layout, ¿bien? Para poder dibujar más o menos cómo debería ser cada ítem, ¿bien? Entonces nosotros acá vamos a tener que definir un layout resource file. No tenemos que crear una activity, sino que va a ser simplemente un layout, ¿bien? Y este layout tendríamos que nosotros darle un nombre y elegir cómo lo vamos a ubicar, ¿bien? En este caso puede ser un linear layout o un relative layout. En este caso yo aconsejo mejor un relative layout, ¿bien? Y el archivo se va a llamar item list. Va a ser un ítem de un list view, ¿bien? Por lo tanto, al definirlo, ¿cierto? Le vamos a poner, sí, eso mismo, ok, bien. ¿Y qué va a pasar? Que en texto, aquí, vamos a tener nuestro elemento. No considerar esto de arriba, sino que lo que vamos a dibujar acá es lo que importa, ¿bien? Entonces acá nosotros podríamos definir lo siguiente. Miren, podríamos definir un text view que podría ser wrap content, ¿bien? Pero le podríamos definir un, un ID, ¿bien? De esa manera. Le vamos a poner aquí en este caso txt item 1, le vamos a poner así, bien, y posteriormente a eso tendríamos que definir después los otros componentes, bien. Este text view que nosotros vemos acá debería tener un icono, bien, un src si no me equivoco, no me aparece, pero eso es porque, déjenme revisar, Android src igual a, si no me autocompleta, lo vamos a hacer a la mala, bien, y vamos a elegir en este caso nuestro circle contact, bien, ahí, de esa manera, bien. Vamos a ver por qué después no nos está dibujando nuestro src. Ah, no, perdón, no he hecho nada. Background. Ahí está. No he hecho nada. Bien, me equivoqué. Me confundí con otro control. Pero fíjense que ahí ya tenemos nuestro text view. Bien. Por lo tanto, chiflo un poco. Está bien ahí. Ahí. Por lo tanto, era un background. Bien. Ahí pido las disculpas del caso. Y dentro de ese elemento, bien, la idea es poder ubicar los otros controles que van a ser solamente text views, bien. Este va a ser wrap content, bien. Va a tener un texto y va a tener un ID también, que este se podría llamar, el ID podría ser acá txt item título, por ejemplo. Y si quisiéramos también otro text view, lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacerlo más simple. Ahí está. El otro se va a llamar subtítulo. Bien. Ahora, obviamente a este text view le vamos a colocar un texto de prueba. Esto no significa que se van a ver siempre el mismo valor, pero le vamos a poner una A mayúscula, bien, y le vamos a decir que sea en este caso de color blanco, bien, el text color lo definimos blanco. Si se fijan, la A está, no sé si lo alcanzan a visualizar acá, pero la A está en la parte superior izquierda. Entonces lo que vamos a hacer aquí es con el gravity, ¿cierto? Lo vamos a centrar, ¿bien? Entonces ahí tendríamos nuestra A, ¿bien? Por otra parte, vamos a tener que definir nuestro texto, ¿bien? Acá. Entonces vamos a definir un texto aquí, le vamos a llamar título, ¿bien? Y como podemos ver, ese título está sobre, porque estamos con un relative layout, y si quisiéramos que este título
necesitamos que este título, ¿cierto?, esté a la izquierda de el primer ítem, ¿cierto?, que es este de aquí, que le vamos a llamar txt circle, mejor para asociarlo. Entonces vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle que el left podría ser, aquí, to left, por ahí, aquí está, to left of, ¿a la izquierda de quién? Va a estar a la izquierda del círculo, ¿bien? Perdón, a la derecha, me equivoqué, sorry. Acá va a estar, vamos a revisar, ahí sí, va a estar a la derecha, ¿cierto?, del círculo, ahí está, bien, y podríamos definirle un margin para que no quede tan pegado, bien, podemos definirle un margin al text view, bien, un margin completo, de tal manera que vaya quedando todo bien separado. Podríamos definir además acá una propiedad, un text appearance, podría ser, está. Y acá le vamos a poner un attribute que sería item no me recuerdo bien la propiedad que le vamos a poner, sería un item list. Déjame revisar si aparece por ahí algo. No. List item. Ahí está. Text appearance list item. Bien. Ahí está. Entonces queda un poquito más remarcado. Y este de acá es exactamente lo mismo, ¿verdad? El segundo text view debe estar a la derecha de A y abajo de título. Bien, entonces le vamos a decir a este que quede esto mismo. Y de que quede a la derecha de A, le vamos a poner un texto aquí. Bien. Acá está. Vamos a poner un subtítulo. Subtítulo. Bien. Y tenemos que decirle además que quede below, abajo de el txt título, ¿bien?, o el ítem título. ¿Bien? Ahí tenemos. Entonces, si nos fijamos, ¿verdad?, acá, ahí tenemos nuestra estructura, tenemos nuestro, se podría decir, nuestro layout, nuestro propio layout. Lo que hicimos en los videos anteriores, solamente trabajamos con un layout por defecto. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos que este componente de acá, darle un margin, por ejemplo, un margin left, perdón, margin right, podríamos darle unos 4 dp, bien, entonces hay una pequeña separación, o unos 8 dp para que no quede tan pegado, ¿cierto? O 16 dp, que es lo mejor, bien, entonces si se fijan, ahí estamos definiendo la distancia hacia ese control, bien. Este video lo vamos a dejar hasta acá, para que en el fondo sepan cómo poder crear, en este caso, el shape, la figura, bien, y además de eso, cómo poder definir, ¿cierto?, el layout para cada ítem. Bien, entonces en el siguiente video lo que vamos a tener que implementar es cómo nosotros creamos nuestro propio adaptador. Nosotros creamos un adaptador por defecto, vuelvo a insistir con eso. Bien, entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es implementar nuestro propio adaptador de tal manera de poder que ahora nuestros contactos tengan esta apariencia. Bien, bueno, espero que les sirva bien esta estructura, de tal manera de dejar algo muy similar a lo que ocupa en este caso Gmail o WhatsApp, ¿cierto? Que en este caso WhatsApp carga algunas fotos, pero básicamente entendiendo la base, después la foto, el trabajo con imágenes pasa a ser un mero trámite. Bien, lo dejamos hasta acá entonces y siguiendo con el video, la continuación de cómo poder crear este adaptador para poder agregarlo en nuestro proyecto. Bien, dejamos hasta acá el video.